Don Axel, ¿cómo está? Bien. Sí, preocupado del fútbol, lo noto. No, de los resultados del momento. Sí, porque cuando Cobresal 1 y Quique 0, minuto 48. Buen resultado para la Unión. Sí. Ya. Ya, listo, se quedó tranquilo. Sí. Podemos hablar de la Es que cuenta cuando pública. uno va, está jugando ahí la permanencia. Sí, pues está difícil, está mal la Unión, ¿eh? Sí, pues. Está mal. Y Quique también está mal. Está perdiendo con Cobresal. Ya, vamos a ver si cambia ese panorama. Pero, ¿qué podemos decir de la cuenta pública? ¿Cuál es su balance? Es que yo sé que tiene hartas cosas, mucho detalle, pero así como en términos generales, A ver, la narrativa del presidente Gabriel Boric, ¿no? partamos por lo esencial. ¿Por qué es importante la cuenta pública? Porque es una one shot, como se diría, es como una posibilidad que tienen los gobiernos de capturar la agenda. Es el principal bien, entre comillas, es el principal efecto que por una vez al año el gobierno, cualquiera sea su signo, puede poner temas, puede hacer que la conversación pública gire en torno a temas puestos en forma de adrede, o sea, en forma planificada de un diseño. Y esto que implica que normalmente los gobiernos ponen los temas que les son funcionales, porque muchas veces la agenda es disfuncional para los gobiernos. Ejemplo claro, por ejemplo, si nosotros nos ponemos a hablar de el tema migración, el gobierno se incomoda. Claro. Si uno empieza a hablar del tema actualmente de democracia viva o de procultura, ahí está el gobierno, aunque no esté directamente implicado, o sí, o sea, hay temas, Elige de qué hablar. elige de qué hablar, y por lo tanto es como que en una casa a uno le digan: hablemos por fin lo que a ti te interesa. Cosas que cuando uno era chico no era común eso. No. A veces uno decía: yo quiero hablar de traj, y se tiraba. Ya. Eso es. Entonces, y más aún que ayer fue la última cuenta pública y tenía la oportunidad el presidente de hacer un balance de toda su gestión, es decir, reflexiones más profundas, más sesudas, irse de tesis, como se dice vulgarmente. ¿Suelen ser así las últimas? Sí, algunos sí. Algunos piden perdón en algunas cosas, otros hacen un balance. Es como cuando uno, Claro. es como cuando uno se va de un trabajo, y uno habla con la gente que hoy trabajó, y uno dice, bueno, hubo cosas buenas, o sea, Queríamos hacer estas cosas, pero no pudimos. Exactamente, Hicimos te permite lo que hacer un pudimos. balance y jerarquizar ciertas cosas, más allá de lo que es lo indicativo propiamente tal de la cuenta anual, que es lo que se tiene que dar. Así que pregunte, don Pablo. No, yo te preguntaba por la narrativa, precisamente por eso, por ese... ¿Cómo lees tú ese recuento que hace el presidente Gabriel Boric? Porque al principio él hace no sé si un mea culpa, pero reconoce un error de diagnóstico. Que lo hemos conversado acá. Claro. Yo me siento escuchado ayer, ¿eh? O sea, claro, no lo dijo con las palabras que yo siempre he dicho, que el error de confundir la mayoría electoral con una mayoría política. Yo creo que ahí parte todo. Para mí ese es el momento que también es importante, porque ese momento de confusión, que es muy propio de los triunfos, las borracheras no me hablo de las borracheras de trago, sino que las borracheras de obtener 4.600.000, una coalición que venían haciendo. Es como que tu primera pega te paguen 10 millones, o sea, así como en vez de 500.000 pesos, o sea, viejo, eso es insospechado, o sea, y fue algo que partió de la candidatura de Boric muy incipiente, y se fue volviendo algo que fue tomando camino, pero se encontraron con este resultado y obviamente que tomaron decisiones equivocadas a partir de ese resultado. Y lo que el presidente habló ayer, no lo dijo, pero lo dijo, el error de diagnóstico. Sí. Y el error de diagnóstico, cuando estaba hablando, yo creo que estaba hablando del error de diagnóstico de haberse acoplado a la Convención Constitucional, que terminó con el rechazo de un 62%. La crítica que hace la oposición, casi de manera coordinada y transversal, le habló a su sector, le habló a su 30%,
¿Compartes ese cuestionamiento? Yo comparto y no comparto, voy a decirlo de otra forma. Cuando se hablan 47 páginas de hora y media, se le habla a todo el mundo en algún minuto. Es decir, no hay como un público objetivo central. Hay veces, por ejemplo, cuando el presidente habla de crecimiento, le está hablando, se podría decir, un sector más conservador. Cuando hace la diferencia en forma no profunda, pero sí la toca, entre crecimiento y desarrollo, también está hablándole a un segmento. Cuando habla de resignificar el estallido social, le está hablando no a su sector, porque su sector ya tiene significado el estallido social. Le está diciendo a los otros, ojo, si ustedes se confunden y dejan esto como un estallido intelectual, les puede pasar que no estén entendiendo lo que hay en lo profundo de las motivaciones que generaron ese estallido social. Es decir, todo puede ser leído de una forma o de otra. Ahora, si tú me apuras y me dices cuáles fueron, no quiero hablar de los temas, o sea, podemos hablar de los temas, pero cuál es la estructura, porque él dijo, yo voy a hablar de 3 ejes. Pero dentro de esos ejes, yo diría que habían 3 grandes relatos. El primer relato, que para mí fue lejos el más interesante de todos, que fue el primero, porque intentó hacer un diagnóstico que tenía que ver con las lecciones aprendidas a partir de un diagnóstico equivocado. Claro. O sea, si tuviéramos que ponerle nombre a la columna, le diría breves acordes para una canción que fue y terminó siendo otra. Sí. Si lo tuviéramos que poner como bueno, y ahí le puso también esa perspectiva histórica, ¿no? Cuando él dice, así como el gobierno del Frente Popular tuvo que ceder, así como la Concertación en los primeros años de la transición tuvo que ceder, nosotros también tuvimos que ceder. En eso el presidente siempre tiene como alguna capacidad, ¿no? Para mirar las cosas comparativamente con otros hechos históricos. Claro. Y no sé si son perfectamente relacionables, pero él se toma esa libertad. Y ahí hace un mea culpa, si claro, se puede decir, sobre... Ahora, a ese mea culpa yo creo que le faltó un poco de profundidad en meterse en el tema de la gobernabilidad, porque dio recetas, o sea, dio tips en los acuerdos. Muy importante tener acuerdos, muy importante. Hay una crítica, ahí comienza, yo diría que es como una crítica que atraviesa todo el discurso, que lo voy a decir acá, es una crítica al wokismo, absolutamente, a las identidades, a no dejarse llevar por los grupos que tienen una agenda pequeña, una agenda corta, en virtud de lo universal, del universalismo, porque cuando él nombra los grandes, ¿cómo se podría decir? Logros sí, yo diría que los grandes logros de este gobierno son logros universales. O sea, las 40 horas, las 500 y tantos mil pesos, la reforma de pensiones son logros universales, no son logros de la identidad. Y ahí, en esa lucha que él establece al principio, una lucha que es como diciendo, yo les vengo a decir que se tiene que cambiar y que tenemos que cambiar. Ahí sí que le habla a su sector. Y ahí le habla al sector de él. Exacto. Ahora, la pregunta es si el sector va a considerar esto como un elemento clave para el futuro, porque lo dice el presidente, lo dice en su condición de presidente, lo dice como el líder de su coalición, por supuesto, del Frente Amplio, pero habla más cercano al socialismo democrático que al Frente Amplio en esa perspectiva. Sí, lo que hace que el socialismo democrático viene de la vieja tradición de la izquierda, de marxista, y es universal. O sea, por eso está como diciendo, nosotros tenemos que enfrentar, digamos, transformarnos en esto. Claro, o sea, obvio, ¿no? Y eso tiene que ver con las luchas de entender bien, porque claro, pero el proyecto de aborto es un proyecto también feminista, y que es universal, pero también podría ser cotejado como identitario. ¿Te das cuenta, no? Claro, pero por ejemplo lo podría haber presentado Michelle Bachelet. Sí. Y Michelle Bachelet no sé si estaría para calificarse identitaria. No, para nada. No. Entonces, uno dice, depende también en qué contexto esto ocurre, ¿no? Yo así, si tú me dices qué eché de menos así,
una reflexión profunda a la moral del país, a la ética pública. A propósito del tema de licencia. A propósito del tema de violencia, todo lo que hemos hablado de la anomia. Sí. Tú sabes que yo vengo siempre hablando temas de hace muchos años, el tema de cómo este país ha normalizado ciertas conductas que son absolutamente ajenas a lo que es una conducta ciudadana modelo o una conducta ciudadana que nos permita vivir a todos juntos. O sea, desde la evasión del Transantiago, que hay gente que lo puede ver como un acto político, hasta las vermas, hasta las licencias, y cada vez se van sumando. Y yo te he dicho que el gran problema que tiene Chile es un problema de que hay un amplio sentido de impunidad en Chile. O sea, sigue existiendo esta idea de que todo el mundo zafa de todo, sobre todo los más poderosos. Y pues mientras eso esté en el aire, no hay ninguna posibilidad de reconversión moral en Chile. Y la anomia va a seguir. Ahora, lo que pasa es que los sectores le echan la culpa a los extranjeros. Los extranjeros, muchos de ellos, el tren de Aragua, lo ponen en el tema delictual. Pero la anomia chilena es muy antigua. Yo siempre digo, si las licencias médicas las venían falsificando hace 100 años, 80 años, los certificados médicos para evadir el servicio militar también, el sacarse los partes con los amigos, antes era carabinero o el juez amigo, o sea, el irse por el lado es algo que está en la cultura chilena, algo que es valorado por muchos, así como el vivo. Oye, tengo un amigo que, Entonces, esa cultura las licencias están metidas en esa cultura del vivaracho y que pague el sistema, que pague el gobierno o el Estado o que pague la ISAPRE. Entonces, ahí me faltó una reflexión sobre eso. Y todo el resto, por eso digo que esa es la primera parte. Luego vienen todos los avances, o todos los logros, todos los anuncios, y después viene al final, yo diría que un momento un poco más de hablarle a su gente. Lo de Punta Peuco, que un acto administrativo es netamente hablarle a un segmento ahí duro del 30%, el tema de Israel también, pero hay cosas que son alucinantes. O sea, por ejemplo, el cementerio mascota es algo que tiene que ver mucho con el nuevo Chile. O sea, ahí está entendiendo llamémosle las temáticas emergentes. Porque la gente quiere enterrar a sus mascotas y quiere ir a verla los fines de semana o una vez al mes y quiere recordarla. Entonces, no, ahí se nota que ha tenido oreja, ¿no? Para tomar cuestiones que son interesantes y que son novedosas, si tú quieres, ¿no? No sé si decir vanguardistas, pero sí, lo son en cierta forma. El tema de la fertilización asistida me parece que está en esa misma línea, ¿no? Que se nota que paró la oreja de la crisis de la fecundidad que hay en Chile. Y el problema de lo que cuesta todo eso. Entonces, ahora, ¿qué otra cosa me faltó? No, una reflexión me faltó que afrontara derechamente y de una forma mucho más frontal el tema de la reforma política. No se atrevió. Quedó, enunció el problema, dijo la fragmentación, la cuestión. Eso no está ese proyecto de fragmentación es como... No, es asumir el problema. O sea, eso nos está hundiendo. Oye, Axel, a propósito, no sé si escuchaste el audio de Evelyn Matei. Sí, lo escuché en el auto cuando venía. ¿Qué piensas de esa forma de reaccionar de la candidata? Porque cuando tú me acordé porque tú decías, el gobierno tiene una oportunidad con esto de fijar la agenda, de poner los temas, ¿no? Y ahí, claro, cómo se sube la oposición también dice mucho de cómo enfrenta ese momento, ¿no? O sea, yo diría que ese gesto no es moderado. No, para nada. No es moderado. Me da lo mismo el contenido. O sea, porque es como trata de ser divertido, pero no termina siendo divertido. Pero no es moderado. Y si no es moderado, le habla a un segmento que no quiere ser moderado. Entonces, y eso es distinto a lo que está proponiendo Renovación Nacional en términos de hablarle a gente que sí es moderada, que sí está en un camino mucho más del centro, de entender las cosas con un poquito más de diálogo, con un poquito más de mirar al otro. Y eso es lo que un poco siempre yo digo, Evelyn Matei tiene una inercia a la derecha más dura, a la derecha un poquito más frontal. Entonces, en ese sentido, eso no ayuda a este clima, ¿te das cuenta, no? Aunque pueda tener una visión crítica de la vocera,
Ahora, yo también tengo una audición crítica a la vocera, pero si es que sobre eso es una otras cosa cosas. y otra Sí. cosa es responder diciendo Sí. mejor que se quede callada, que es como no debatir de nada. Po. Seguramente si ella llega Además a que es ser- difícil porque la vocera no puede quedarse callada, especialmente en su trabajo. Así es. Entonces, Así como que, raro. perdón por no haber entrado en el detalle, No, pero... es que me parece interesante entrar en lo que entraste, digamos, Sí. en la narrativa, porque el resto lo vamos analizando y vamos a tener toda la semana Y para que hizo analizarlo. algunos guiños a la primaria que está bien desenergizada. Yo sigo insistiendo en eso. Sí, sí. Se vienen números, Data Influye, mañana en la noche, ¿Ya? miércoles en la mañana. Ya. Así que ahí se la puede hacer llegar, a ver si la pueden... Viene muy interesante. ¿Así? Tema, temor. El temor en Chile. El temor en Chile. El país que tiene más miedo, según Así, unos países el que estudio tienen de más Paz miedo. Ciudadana, ¿no? Así, unos países que tienen más miedo en el mundo. Sí, increíble. Sí. Ya, que le vaya muy bien. ¿Eh? Muchas gracias. Hasta la próxima semana.